Bueno, hermanos, ya que estoy aquí, bueno, pues ya voy a tomar la batuta aquí para lo de la predicación. Hermanos, en un tiempo pasado, hace muchos años, ya 38 para ser más exactos, me dieron la oportunidad de estar sirviendo al Señor de tiempo completo, como ahora lo estoy haciendo. Yo dejé mi trabajo, quemé mi papelería como profesionista. ¿Por qué? Porque yo iba a dedicarme 100% al servicio del Señor. Y estuve más o menos como 15 años ya como pastor, ¿sí? Y copastor de una de las iglesias de Castillo del Rey, a la cual yo pertenecía hace muchos años. Por casi 22, 23 años estuve sirviendo y para mí fue un privilegio. Cuando a mí me presentaron, hermanos, yo estaba muy nervioso, ¿verdad? Porque Dios me habló. Yo estaba trabajando allá en Zacatecas como maestro, yo soy maestro de profesión. Y Dios me habló y me llamó a servir en el pastorado. Y cuando lo hizo, pues el Señor confirmó en el corazón de varias personas, amigos, pastores que yo conozco de hace muchos años, ¿sí? Pero con el tiempo he aprendido a que es necesario que la iglesia conozca lo que es la autoridad. Muchos hermanos cometen errores y situaciones que poco a poco cometen y no se dan cuenta de que hay una autoridad de parte de Dios dentro de la iglesia, y a veces se nos hace fácil decir esto o lo otro sin medir las consecuencias de nuestro hablar o nuestras actitudes. Pero yo quiero que pongas mucha atención, hermano, porque esto te va a servir a ti y a mí para poner manos en la obra. Necesitamos saber qué es la autoridad y quién tiene autoridad. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy muchísimas gracias por el privilegio que tú me das de poder compartir estos mensajes. Señor, esta serie, Señor, de 3 predicaciones en las cuales tú nos vas a enseñar qué es la autoridad de parte tuya, de quién viene y cómo debe de llevarse a cabo. Los pro y las contra, ¿sí? Cuando se manifiestan cosas que a ti no te agradan, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, esta prédica y te pido, Espíritu Santo, que abras nuestros oídos a la voz de Dios y cerremos nuestros oídos a la voz del enemigo. Que abramos nuestros ojos y que tú nos limpies con el colirio, Señor espiritual, para que veamos las maravillas que tú tienes cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios. Y aquellos, Señor, que nos ven y que nos escuchan, pudieran recibir también de esta enseñanza, de esta predicación, Señor, lo importante que es la autoridad en la iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero agradecer profundamente la participación de un hombre que Dios usó años atrás en una iglesia que el Señor nos permitió servir también a nosotros. Yo estuve como director de un instituto local que fue creciendo poco a poco. Empezamos con 3 maestros y terminamos con 16 maestros. Y a mí se me dio el privilegio de ser el director de ese instituto. Era una escuela para preparar obreros para la iglesia, en la cual dimos 14 materias. Al principio nomás dimos 3 porque nomás éramos 3 maestros, y conforme pasó el tiempo, porque las clases eran de 3 meses, entonces fuimos implementando, ¿sí? Y una de esas que a mí me tocó dar primeramente fue autoridad espiritual de Watchman Nee, un hombre que Dios ha usado y que ha traído una revolución en cuanto
a lo que verdaderamente es la autoridad. Y cuando tú lo sepas y cuando tú lo conozcas, yo me di cuenta de muchas cosas que a lo mejor no que las estuviera haciendo mal, sino que no eran correctas porque no se me había enseñado. Entonces yo quiero que en esta mañana tú lo aprendas porque es muy importante. Cuando la gente escucha, hermanos, que se habla de autoridad, suele relacionarlo en el término con represión. O sea, la autoridad, no te asustas. Como cuando el ladrón dice, ahí viene el policía, ¿qué hace? Huye, tiene miedo, ¿verdad? A veces relacionamos la autoridad con represión, ¿sí? Cosa que nada más lejos de la verdad, claro que no. Enseñamos a nuestros hijos para protegerlos del mal. Por ejemplo, cuando tú como padre le dices al niño, no. Con eso le estás enseñando muchas cosas. No se cruza la calle así. ¿Por qué? Porque tú vas a evitar, ¿sí?, que ese niño sufra en lo futuro un accidente por no fijarse a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Son clases que tú debes de dar como padre, ¿sí?, en tu hogar para la vida de tus hijos. Entonces, la protección es tan solo una pequeña parte de los beneficios de lo que es la autoridad. Sin esta no existiría el reino de Dios. Entonces, sin autoridad, hermanos, no hay reino de Dios. Y vino aquí a la tierra la máxima autoridad, que es Jesucristo, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Romanos 13, capítulo 13, versículos del 1 al 7, si quieres anotar por ahí y sacar tu Biblia, dice la palabra del Señor. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad ninguna, hermano, que Dios no haya establecido. Todas las autoridades, buenas y malas, las estableció Dios. ¿Sí? Y digo malas entre comillas, porque a veces nos parece malo, pero a veces como dicen, ay, qué feo gobernador nos tocó. O sea, tienes la autoridad que merecemos. Amén. ¿Por qué? Ay, qué feo esposo te dio el Señor. No, ¿cuál feo esposo? ¿Sí? Es lo que te dio el Señor. Amén, hermanos. Así es la autoridad. Cuando Dios te da una autoridad, tú tienes que someterte a ella. De modo que quien se opone a la autoridad, fíjense bien, llámese papá, llámese jefe, llámese maestro, etcétera, dice, a lo establecido por Dios resiste. O sea, tú no estás resistiendo a tu patrón, a tu jefe, estás resistiendo a Dios. Si tú conoces verdaderamente la autoridad de Dios, tú te vas a dar cuenta y no vas a andar ahí murmurando o criticando a tu patrón o a tu jefe, ¿sí?, a tu pastor o a algún líder de tu iglesia. ¿Por qué? Porque entonces te vas a meter con el Señor. Amén. Dice, y los que resisten a estas autoridades acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, las autoridades, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. O sea, yo no voy a reprender a Dulce porque está haciendo bien las cosas, ¿verdad que no? Voy a premiarla, voy a ponerla aquí, darle un lugar especial. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto. Pero cuando se hace lo incorrecto, entonces yo voy a entrar como autoridad para disciplinar algún área de la vida de cualquiera de ustedes. Amén, hermanos. Dice, ¿quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cómo dice? Vengador. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra. Si yo me doy cuenta de que algo no está bien y no lo digo, ¿sí?, yo me estoy haciendo cómplice de esa persona. Y entonces Dios me va a pedir cuentas a mí, como autoridad. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo,
pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esta palabra, hermanos, que les acabo de leer, de ahí de Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7, y para los que nos están escuchando, tiene un contenido muy rico en cuanto a las enseñanzas que podemos obtener de ahí. Y hay 7 puntos muy importantes. El primero, ninguna persona puede estar completamente libre de la autoridad en la voluntad de Dios, sino que toda persona debe de someterse. Punto número 1, ninguna en esta tierra queda libre de estar bajo la autoridad de Dios. Desde el momento que tú estás en el vientre de tu madre, ahí ya Dios es tu autoridad. Y ya cuando naces, entonces se te tiene que enseñar qué es la autoridad, como lo estoy haciendo yo ahorita en este momento. Punto número 2. Nadie debe establecerse a sí mismo, ni ser establecido por otros como autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entiendas, hermano, que el día que el Señor dio la autorización de que un servidor fuera pastor de aquí, yo tuve que pedir el apoyo de varias gentes, entre ellos un pastor, para que él pudiera ungirme a mí como el líder de esta misión y ungir al equipo de trabajo, ¿sí? Entonces yo le pedí a él eso, platiqué yo con esta persona, ¿sí? Y él aceptó. Él pudo ver algo en un servidor que le dio paz. Y en ese día fue tan maravilloso, ¿sí? Que varios fueron ungidos y se les dio palabra. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él establece la autoridad en alguno de nosotros, esa autoridad viene de parte de Dios. Y usa al liderazgo o al cuerpo de Cristo para traer esa unción, ¿sí? Y delegar esa autoridad en otros, como yo lo acabo de hacer, ¿sí? Fíjense cómo están las cosas, ¿verdad? ¿Qué casualidad? No, no es casualidad. Yo acabo de delegar, ¿sí?, autoridad a nuestra hermana Liz en 2 ministerios, ¿sí? Pero se hace lo correcto, se le presenta ante la congregación, ¿sí? Claro que también se visualiza, se reconoce y todo, pero como ella viene de una iglesia donde fue preparada, donde ya sirvió, entonces yo puedo tener esa confianza, porque lo ha demostrado no solamente, sí, con su presencia, sino también con hechos. Así es que yo puedo confiar en las personas que Dios pone en mi corazón para delegar parte de la autoridad que Dios me ha dado. Amén. Punto número 3. Sea que lo entendamos o no, toda autoridad ha sido puesta por Dios independientemente del ejercicio que la persona haga de dicha autoridad y del modo o del método que fue utilizado para designarla como tal. En este caso, el método es presentarla ante la congregación y ungirla y orar por esa persona, hombre o mujer, joven o señorita, para establecerlo en algún cargo dentro de la iglesia. Punto número 4. Distíngase la autoridad de quien la ejerce, pues la autoridad es la investidura de Dios, mientras que su ejercicio es la práctica de los hombres. ¿Sí? Fíjense bien, Dios la da para que sea ejercitada correctamente. O sea, la investidura la da Dios y tú la vas a ejercitar. Tú vas a cultivar, ¿sí?, esa autoridad que Dios te ha dado, porque a través de esa autoridad tú te vas a mover, ¿sí? Yo no le puedo dar una responsabilidad a una persona sin antes darle la autoridad de parte de Dios. Amén. No se puede mover por sí sola, aquí no hay nadie independiente, hermano. Como cuando celebramos, y se me pasó eso y quiero aclararlo. Sí, nosotros no celebramos la independencia, sino la dependencia de Dios. Es muy diferente. Ser independiente de Dios es yo hacer las cosas y que Dios haga lo suyo. No, nosotros somos dependientes de Dios. No nos independizamos de Dios. Dependemos 100% de Él. Amén. Punto número 5.
Quien se opone a la autoridad se opone a la voluntad de Dios. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y más adelante, hermanos, vamos a ver esto de cómo resistir al hombre cuando éste abusa de su investidura o de esa autoridad, sin resistir a la autoridad, que es la investidura propiamente dicha. O sea, si tú recibes una investidura, pero no vas de acuerdo a la voluntad de la autoridad, ¿quién se te la dio? Entonces, sí, Dios va a tratar contigo, conmigo o con quien se le dé esa investidura. Amén. ¿Sí está entendido eso, hermanos? Muy bien. En esta semana voy a ver este punto muy importante que voy a desarrollar. Esto fue solamente la introducción, hermanos. Entonces, el punto número 1 para esta semana es: la autoridad es importante porque sobre ella está establecido el reino de Dios. Entonces, la autoridad que vino a ser establecida en esta tierra fue Jesucristo. Y de ahí en adelante, hermanos, pudimos ver la autoridad ejerciéndose, ¿sí? Pero ya plenamente en la vida de los cristianos. Anteriormente vino a través del Padre, ¿sí? Del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres intervenían, ¿sí? Pero estaban bajo la ley, y bajo la ley nadie podía soportarla. Ahora estamos bajo la gracia, pero no porque estamos bajo la gracia vamos a pecar deliberadamente. Amén, hermanos. Inciso A: siendo el creador, Dios tiene el derecho inherente de ser la autoridad. Inherente quiere decir que está pegado a Él, ¿sí? Lo que nosotros hagamos, nosotros debemos de estar bien pegaditos con el Señor y saber que viene de parte de Dios todo lo que nosotros hagamos y digamos. Si nosotros hacemos y decimos algo que no viene de Dios, entonces miren, va a venir disciplina sobre la autoridad que Dios estableció, porque no está haciendo la voluntad del Señor. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese poder, fíjense bien lo que hace: purifica, santifica y fortalece. Voy a volver a repetir eso, hermanos. Fíjense bien lo que hace ese poder: purifica, santifica y fortalece el ministerio o al líder, pastor, evangelista, maestro, etcétera, quien lo recibe de parte de Dios. Ahí en Colosenses 1:16 y 17, para que lo anoten. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo fue creado con el poder de su palabra, ¿sí? El único poder que hizo con las manos fue cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero todo lo dijo con el poder de su palabra. Fíjense bien: sin la autoridad no hay reino, sino anarquía. ¿Qué es anarquía, hermanos? ¿Sí? Anarquía es la ausencia del poder que va en contra de toda autoridad. ¿Sí? Hay un símbolo que usan muchos jóvenes y mucha gente, que es como una A encerrada en un círculo. Ese es el símbolo de la anarquía, ¿sí? Y eso es muy visto, hermanos. Yo tuve una situación, no la voy a platicar para no poner en evidencia a nadie, ¿sí? Pero yo veía esas cosas en libretas, en esto, el otro, y dije: ah, caray, ¿eso qué es? Investigué, hermanos. Y ese símbolo es anarquía. Va en contra de toda autoridad, ¿sí? Hay hijos e hijas que no obedecen a sus padres, ¿sí? Entonces en ellos está el espíritu de anarquía. Porque le dices una cosa y hace todo lo contrario. Entonces tenemos que disciplinarlos y enseñarles,
¿Quién no es el que manda, sino el que tiene la autoridad en la casa? ¿Sí? Y disciplinarlos con vara, dice la palabra. ¿Sí? Porque dice su palabra, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, madruga a castigarlo. ¿Sí? Dice, pero Dios no castiga, lo dice la Biblia. Además, disciplina y castigo son sinónimos, hermanos. Soy maestro y sé de qué estoy hablando. ¿Sí? Porque a mucha gente se le oye bien feo decir, ¿a poco Dios castiga? Sí. Tú te vas a encontrar la palabra disciplina, pero también te vas a encontrar, dice, y Dios castigó, y Dios castigó, y Dios castigó. Dice, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, los hijos rebeldes, contumaces. El pueblo de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, era un pueblo cabezón, terco, necio, perverso. ¿Sí? Aprendía más rápido lo malo que lo bueno. Y si tú te has fijado, hermano, sucede lo mismo en nuestras familias. Los hijos aprenden lo malo, pero así, miren, así, rapidito, como si les pusieran un chip. Y lo bueno, no lo quieren aprender. Cómo batallan nuestros hijos para aprender. Levanta el plato, ve, lávalo, recoge lo que tiraste. Trabajando yo en el colegio, hermanos, los niños tiraban, dice, al cabo ahí conserje. No, señor. Aquí el que tira recoge. Y yo les enseñaba eso. A mí no me vas a salir con que esto y que el otro. Y si quieres, ve, dile a tu mamá. Pero aquí soy la cabeza y tú te vas a sujetar a lo que yo te diga. Y yo te estoy enseñando que recojas ese papel. Pues no lo recojo. No lo recoges. Me lo llevaba a la dirección, le daba la explicación al encargado o encargada de ahí y lo ponían en disciplina. Tienes una semana en disciplina y vas a llevar doble tarea. ¿Por qué? Porque ahí había alumnos rebeldes. Yo estaba como coordinador de lo que es el área de español, ¿sí? De primero a sexto. Y aparte era maestro. Y aparte era director. Con el mismo sueldo. Así es que, hermanos, sé de lo que estoy hablando. ¿Sí? No se nos debe doler en nuestro corazón, hermanos, disciplinar a nuestros hijos, hermanos. Porque es un mandato de Dios. Porque entonces vas a tener hijos aborrecidos. He oído, eres un hijo aborrecido porque nunca lo detuviste, nunca le pusiste un alto. Por eso los hijos se vuelven rebeldes, porque están a más de que le pases tantito, hermano, tantito. Mi hijo tiene 19 años y me dice, ¿me das permiso? ¿Qué horas son? Las 10, no, ya no. Y él se somete. ¿Sí me explico, hermanos? Son principios que tú tienes que establecer en la vida de tus hijos, de tu familia. Sin reino no hay rey, de manera que la única forma de que el reino de los cielos exista en la tierra es que los hombres nos sometamos a la autoridad. ¿De quién? ¿De quién? ¿No escuchó? De Dios. Al decir autoridad me refiero a toda autoridad, es decir, independientemente de quién la ostente, nos sometemos a la investidura de quien la tenga. ¿Sí? Por eso quiero que conozcas, hermano, lo que es autoridad, porque a lo mejor se nos hace fácil. Dice, no, el pastor no, está equivocado. Cuidado. Cuidado, porque quien se opone a la autoridad de Dios resiste. Yo nomás obedezco a mi Señor y Él hace lo demás. ¿Quieres disciplina? Te va a llegar tarde que temprano.
Por eso es importante, hermanos, que nos sometamos a las autoridades. Yo aprendí una cosa muy importante en mi vida personal. Yo siempre fui muy sometido y hasta de más. Yo le tenía pavor a desobedecer algo que me pidiera el pastor, porque yo estaba como copastor, después estuve como pastor, pero él seguía siendo más que yo. Cuando yo aprendí la autoridad y vi que esa autoridad estaba haciendo cosas que no venían en la Biblia o que no eran correctas. A ver, pastor, ¿me puede explicar por qué dice esto? Porque dice la Biblia, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que yo soy adulto, entonces ya conozco la palabra y me dice, bueno, yo no te tengo que dar explicaciones. Digo, sí, hermano, sí me tiene que dar explicaciones, porque usted es mi pastor y usted me está enseñando, ¿sí? Y usted me tiene que enseñar, mire, la Biblia dice esto, usted me tiene que enseñar correctamente. Y si usted no lo está haciendo, yo se lo tengo que hacer ver. Y sabe que yo oré más de un mes para poderle decir esto que le estoy diciendo. Porque yo también soy pastor, sí, como usted. Hay que saber ejercer la autoridad. Yo no me estaba poniendo al tú por tú, yo simplemente le estaba mostrando que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y desgraciadamente no saben escuchar porque traen un corazón rebelde, desobediente a Dios. Toman la autoridad muy a la ligera y empiezan a hacer cosas que no les pide Dios, que no les habla Dios. Yo estoy muy al pendiente de lo que Dios me dice. Estoy como Samuel, oía la voz, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y Elí, en ese entonces que era el sacerdote, se dio cuenta que era la voz de Dios hablándole a Samuel, un pequeñito que vivía ahí en el templo. Dice, la próxima vez que te oiga, dile, he aquí, Señor, tu siervo oye. Entonces supo que era Dios el que le habló directamente. Amén. Tenemos que afinar nuestros oídos, hermanos, para escuchar la voz de Dios. No podemos hacernos los sordos o nada más tomar lo que nos conviene. Y ahorita vamos a ver cosas muy duras, ¿sí?, para los que desobedecen a las autoridades. Dios como creador tiene la prerrogativa soberana de la autoridad. Todo existe por Él y para Él. Por lo tanto, es Él quien define el qué, el cómo y el a quién sus criaturas hemos de someternos. Después de todo, también es Él quien sostiene nuestras vidas y pone fin a la misma a voluntad. ¿Sí? Como creador y sustentador de todas las cosas, Dios tiene el derecho inherente de ser la única autoridad. A partir de la misma son delegadas las demás autoridades según el creador disponga. Él es la máxima autoridad de nosotros, cristianos y no cristianos, o cristianos y cristinos, como decimos. Toda la persona aquí en la tierra tiene una autoridad máxima que se llama Dios. Amén. Ahora, fíjense bien, el origen del mal es intentar desconocer la autoridad. Cuando una persona desobedece la voluntad de Dios, hermanos, empieza a originarse el mal en esa persona. La Biblia nos muestra que la primera vez que alguno intentó rebelarse contra la autoridad, dio como resultado el nacimiento o origen de Satanás. Y aquí voy a hablar algo acerca de
de este personaje. ¿Sí? Satanás llegó a ser quien es debido a que fue más allá de la autoridad de Dios. La causa de su caída fue la rebelión. ¿Cuál fue, hermanos? La rebelión. Y lo mismo sucedió con todos esa tercera parte de ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, que le siguió el jueguito a Satanás. Satanás no era Satanás. ¿Sí? Era un querubín de las máximas jerarquías que Dios tenía. Y ahorita vamos a hablar de eso. Dice ahí en Isaías 14, versos del 12 al 15. ¿Cómo? A ver que lo que tú hagas y digas es lo correcto. Pero si Él ve que no estás haciendo, Él te va a llamar a solas y a cuentas. Así es que pongan mucha atención, hermanos, porque esto viene de parte de Dios. Y le pensé mucho y Dios de hace un tiempo puso esta palabra. Pero yo no le puedo sacar la vuelta, hermanos, a lo que Dios me habla. Fíjense bien, tú fuiste cortado, dice, cortado, detenido, no autorizado. Cuando alguien se rebela contra una autoridad de parte de Dios, sí, yo tengo la autoridad o quien Dios ha recibido esa autoridad de parte de Dios, ¡pum! ¿Sabes qué, hermano? No puedes tocar. Yo lo hablo personalmente con él, ¿sí? Y digo, ¿sabes qué, hermano? He visto esto y esto. Eso no es testimonio, así es que ya tengo a otra persona y ahorita por lo pronto vas a estar en disciplina. Hay cosas que podemos decir en la congregación y hay otras cosas que no. Sin decir mentiras. Porque la gente se da cuenta. Oiga, ¿y por qué no estará tocando ahora Joel? Luego sacan sus conclusiones. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora que no ha venido los martes, ahora que no ha venido los viernes, no es porque está en disciplina, hermanos, sino porque le cambiaron los horarios en la universidad. Si no, hermanos, yo no tengo por qué esconder eso. Si hay necesidad de manifestarlo y darlo a conocer a la congregación, yo lo tengo que hacer. Yo no solapo pecado. Y cuando tengo que disciplinar a mi hijo, lo disciplino. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es autoridad. Tú tienes que orar y hablar con la persona indicada. No andar diciéndolo, hermanos, o andar contándolo a medio mundo. Por eso cuando yo tengo mis reuniones con el liderazgo, lo que hablamos ahí se debe de quedar. Pero
Ahí viene el pero. No a todos se les queda eso. Y hay otros que fácilmente se les ocurre andar diciendo lo que no deben de decir. Porque no saben lo que es autoridad y no reconocen a la autoridad. Y con tristeza lo digo. Mira cómo ese rebelde violó el principio de la autoridad aspirando poner un trono junto al de Dios. Esto es, intentó ser la autoridad. A esto se refiere la expresión, en el monte del testimonio me sentaré, ¿sí? Símbolo de ser juez. O sea, él quería ser el juez. O sea, Señor, tú ya, o sea, como que ya caducaste. Ahora sigo yo. Aguas. Y mucho menos, hermano o hermana, que andes murmurando, ¿sí? A espaldas de quien sea, llámese pastor, llámese tu esposo, llámese esto, llámese el otro. Si es una autoridad, hermano, cuidado. Después no te quejes que si te viene enfermedad, que si te vienen accidentes, que si te vienen cosas, que te falta el dinero, que no das una. Examina tu corazón. El mismo David dice, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en él no hay camino de perversidad. Pero hazlo, Señor. Porque él cometió doble pecado. Adulteró con la esposa de uno de sus jefes de ahí del ejército de David. Tomó a su esposa como mujer y no solamente eso, la embarazó y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y este niño murió. Y creo que fue Natán, el profeta, fue con David y le dijo, oye, fíjate que hay un hombre así. No, pues estaba oyendo todo lo que le estaba diciendo el profeta y se enojó David. Dice, el tal hombre perezca. Y le dice Natán, tú eres ese hombre. ¿Y saben cuánto tardó? Aproximadamente, hermanos, según las escrituras en uno de los salmos, se tardó casi un año en reconocer su pecado. Y Dios lo orilló a escribirlo. No podemos escondernos de Dios. Y más si Él nos ha dado una autoridad. Nosotros no podemos manchar la autoridad de Dios por nuestros malos actos, malas decisiones o haciendo lo incorrecto. Satanás no intentó destruir a Dios, porque nunca lo va a hacer, sino instituirse él como otra autoridad independiente. Tal cosa se le llama rebelión. Y es imposible, hermanos, que nosotros le quitemos una minúscula o un minúsculo grado de autoridad a Dios, porque Él es el que te la da, no tú se la tomas de Él. Él te da autoridad. Amén. El independentismo, o sea, al ser independiente, es rebelión. Y el fruto de la rebelión es la destitución y caída. Nosotros, hermanos, estamos mientras como misión independiente, porque yo tengo en mi corazón y en mi mente 3 personas que conozco y conozco muy bien, que estamos orando, el equipo de trabajo y un servidor, para escoger la cobertura que nosotros debemos de tener. Porque yo no puedo estar sin cobertura. Ahorita mi cobertura directa es Dios, porque así se han movido las cosas. ¿Sí? No yo. Yo no he movido ni un dedo para que esto esté sucediendo. Ha sido Él. Amén. Notemos cómo intentó ser semejante a Dios. ¿Quién tiene esto? ¿Qué tiene esto de malo? Dice mucha gente. ¿Acaso no fuimos nosotros, hemos hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Y no es también el propósito de Dios transformarnos a la imagen de su Hijo? El mal, hermanos, radica en intentarlo
aparte de Dios, o sea, sin tomarlo en cuenta. Hermano, cualquier ministerio que estén haciendo, que esté activo en esta misión, todos y cada uno de ellos me tienen que venir a pedir mi opinión para yo darles mi autorización y pedirle a Dios su dirección para ver si digo sí o si digo no. Aquí no me vengan, hermanos, y lo digo también a los que nos están oyendo, nunca hagas eso. Tú siempre debes de ir a presentar tu plan de trabajo al pastor, para que el pastor ore por ti y él autorice y diga sí o diga no. Y a los rebeldes, hermanos, no les gusta que les digas que no, y siempre van a querer ponerte en mal con los demás. Uy, pues el pastor, ¿qué se cree? No, pues se cree la coca en el desierto, la única. Cuidado, cuidado, porque estás hablando, ¿sí?, de una autoridad puesta por Dios. Amén. Es decir, buscar un camino alterno. Dice, bueno, si el pastor no me dice, pues voy a pedir la opinión a otro pastor. Y toca la casualidad de que ese pastor es un rebeldón y te va a decir, hombre, no le hagas caso. Aguas. Porque también hay autoridades por ahí que se han puesto solas. Yo siempre he pedido la dirección de Dios en todo lo que digo y en todo lo que hago. Y Él ha avalado hasta este momento, después de casi 42 años, lo que Dios me ha permitido ser y hacer. Amén. Similar fue la tentación de la serpiente a Eva cuando la incitó a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para ser semejante a Dios. Dice, no hombre Eva, no hombre, ¿qué te pasa? Dios está diciéndote mentiras. Dice, no, no vas a parecer, sino que vas a ser como Dios. Preciosa, ¿verdad? La propuesta. Dios le cambió la jugada. Y Eva solita cayó. Ella sabía que no debía de comer el árbol del fruto del bien y el mal. Dice, no, no, porque él llegó diciendo, con que de todo árbol, del fruto podéis comer, y también de todo árbol del fruto de ahí del huerto. Dice, no, no, de todo árbol sí, pero no. ¿Por qué, Eva? Porque voy a morir. No, hombre, ¿quién te dijo eso? No es cierto. Y pácatelas. Y así hay muchos hermanos que les dicen, hombre, póntele al brinco al pastor y mira, vas a ver que se somete. He aprendido bien la lección, hermanos. Estoy instruido en eso. Y le pienso, hermanos, para llamar a cuentas a alguien. Porque no quiero que sea mi carne. Quiero que sea el Espíritu Santo el que hable. Y si hay necesidad de disciplinarlo, disciplinarlo. Dios nos da muchas oportunidades, hermanos. Dios, pero yo no soy Dios. Y si a mí me dice Dios, disciplínalo, lo voy a disciplinar. Amén. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia, Sembradores de la Verdad, que está empezando, sepa y conozca quién es la autoridad y cómo actúa la autoridad. Amén. Otro pasaje en Ezequiel 28, del 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio, ¿sí?, de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, este querubín perfecto, lo hizo perfecto, se le ocurrió ser mejor que Dios o igualarse a Dios. Se le ocurrió, desde el momento que vino esa idea, de ese momento dejó de ser un querubín y se convirtió en Satanás. Porque Satanás no es Satanás, no ha sido Satanás siempre. Fue un querubín protector. Protegía a muchos y a miles de ángeles, arcángeles y serafines, porque era uno de los meros buenos. Pero a veces, hermanos, cuando tú le das un cargo grande a alguien, luego la prepotencia, la avaricia, entonces en él entró y actuó la rebelión. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ¿sí? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Fíjense bien, Dios lo puso como ejemplo, hermanos. Primero como ejemplo a todos los demás allá cuando estaba bien, pero también lo puso como ejemplo para que no cometiéramos los mismos errores. Porque es bien fácil, hermano, criticar, juzgar, murmurar contra una autoridad, porque no conoces lo que es la autoridad. Por eso se te está indicando qué es y cómo obra la autoridad de Dios. Amén. Esta porción de la Escritura nos enseña que el rebelde atenta contra la santidad de Dios. Todos los rebeldes, hermanos, atentan contra la santidad de Dios. Están buscando que la autoridad caiga para poderlo evidenciar. Pero ahorita te vas a llevar una sorpresa. Primeramente, corrompe el corazón propio para luego extender dicha corrupción a otros. No hay santidad sin sumisión. Una persona sumisa, hermanos, es santa, pero no puede haber sumisión, ¿sí?, si no hay santidad. Pues no hay santidad en la rebelión. Una persona que está en rebeldía, en desobediencia a la autoridad de parte de Dios o a Dios mismo, hermanos, es un rebelde. Y si tú andas hablando, ¿sí?, a espaldas de quien sea, espero que no lo hagas, porque entonces va a venir Dios a disciplinarte. Y si lo hiciste, ponte a cuentas con el Señor, porque a veces la ira de Dios viene en automático, ¿sí? Después no digas, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque algo estás haciendo mal. Amén. Entonces, no hay santidad sin sumisión, pues no hay santidad en la rebelión. Sin respetar el principio de autoridad es imposible la santidad. Tú no puedes considerarte buen cristiano o medio cristiano si en tu corazón hay rebelión. Amén. Por lo tanto, es más fácil perdonar el pecado moral que la rebelión, ya que el pecado moral tiene que ver con la conducta, mientras que la rebelión tiene que ver con el quebrantamiento de los principios de Dios. O sea, yo me puedo equivocar porque, es que es bien enojón. Luego etiquetan a uno. ¿Sí? Yo puedo preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuándo me he enojado contigo, hermano, hermana? Para que lo andes diciendo. Muchos me sacaban la vuelta, hermanos, porque ya me conocen cómo soy. Yo soy estricto en las cosas del Señor.
Soy flexible en el amor del Señor. Y tengo que tener paciencia y tolerancia, pero no soy pasalón. El pecado no lo podemos permitir. No juzgues al pastor, no juzgues al líder. Primero ponte a cuentas con el Señor antes de abrir la boca. Porque entonces la ira de Dios va a venir sobre de ti. Deja que Dios trate con tu pastor, deja que Dios trate con el líder, deja que Dios trate con tu jefe, deja que Dios trate con tu esposo. ¿Sí? Es que, porque para las mujeres es muy fácil. Al cabo él me deja hacer lo que yo quiera. Sí, pero te va a pedir cuentas. Y no te vayas a enojar si te regaña o te llama la atención. Porque él te dio autoridad, pero no para que abusaras de esa autoridad. Amén. Aparte de ser santos, debemos ser librados del principio de Satanás, que se llama rebelión. ¿Cuán grave es esto? Porque entonces existe la terrible posibilidad de trabajar en la obra de Dios bajo el principio de Dios. Muchos hermanos trabajan en la obra de Dios. Y si el pastor no es sensible, si el pastor no se da cuenta, tienes a obreros rebeldes que al rato te van a dar una patada y te van a sacar y se van a quedar con la iglesia. Que el Señor los reprenda. Las iglesias que Dios me ha permitido levantar, ninguno ha osado hacer eso. Una vez en Apodaca me acababan de nombrar pastor en esa iglesia. Empezamos como una célula, se convirtió en misión y luego el hermano ahí dueño de la casa construyó y arregló y en un año equipamos todo lo que es la iglesia. Y unas ciertas mujeres empezaron a hablar en contra de un servidor. Se cerró la iglesia, hermanos. Porque Dios no va a permitir eso. Pero les fue. Híjoles. Hasta ahorita sé que no encuentran lugar. Están como la gallina culeca que se pone aquí, que se pone allá, no hay a dónde poner el huevo. Porque ya las conocen. O sea, no te pongas en evidencia, hermano, con tus propios hermanos, ¿sí? De ser un rebelde o una rebelde. Porque una autoridad que hace lo correcto no va a mover ni siquiera un dedo, simplemente va a orar para que Dios ponga orden. Y lo hace. Lo he visto, lo he vivido. Porque no puedo vivir de las glorias pasadas. Pudiera dar algunos ejemplos, pero las veces que lo han hecho en contra de un servidor, ay Dios, y me da pena. Una persona que hasta la muerte me deseaba, me mandó a hablar en sus últimos momentos. No alcancé a hablar con esta persona, esposa de un pastor. Me mandaba a decir con varios líderes. Dice, pues la pastora quiere verte muerto. Y la que se murió fue ella. ¿Sí me explico, hermanos? Porque es importante que sepas qué es la autoridad. Yo si vengo a imponer mi autoridad, mi voluntad, el Señor me va a sacar de aquí. Pero va a sacar también a los que sean rebeldes. Solitos se van a ir. Dice Pablo,
Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Amén. Qué dura es esta palabra, pastor. Sí, pero hay que enseñarla para ponerle un alto al pecado, para ponerle un alto a la rebelión, a la murmuración, a la crítica. Amén. Mateo 6:13, ya no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay que reconocer su autoridad en todo lo que hagamos y digamos. Yo no puedo, José Ascensión Rodríguez Martínez, hacer mi voluntad en este lugar. Por eso lo confío a ustedes, lo platico con ustedes. Sí, porque yo tengo que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque forman parte del equipo de trabajo que Dios, sí, ha puesto delante de un servidor. Yo tengo mi confianza en el Señor, de que ustedes van a hacer lo correcto. Porque de repente se da uno un chasco y dices, wow, le deposité toda mi confianza y... Amén. Siguiente punto, todo conflicto es un asunto de autoridad. Algunas veces se pelea por pasiones, otras por territorios, y existen toda clase de aparentes razones para contender. Sin embargo, el centro de todo conflicto es a quién pertenece la autoridad, trátese del asunto acerca de lo que se trate. O sea, la rebelión no se anda con medias tintas, va y tira a matar a quien quiere quitar. O sea, a la autoridad puesta por Dios. Y va a hacer hasta lo imposible, hermanos y hermanas, para desacreditarlo o desacreditarla. Estando yo en Reynosa, Dios me dio la oportunidad, hermanos, como yo ya había dejado todo el ministerio, quemé mi papelería y todo eso, un pastor me dijo, Dios te va a mover de este lugar, prepara tus maletas porque pronto te vas a ir. Y se acerca a esa persona que les digo que ya falleció, dice, tú no vas a salir de aquí. Me dieron la oportunidad de ir a España, tú no vas a ir. Cuando alguien bloquea tu llamado, tu ministerio o las cosas que Dios está permitiendo para que tú te desarrolles más, viene disciplina para la persona y tristemente a veces viene de parte de una autoridad. O sea, no solamente también de los miembros, también hay autoridades que actúan rebeldemente. Amén. Por ejemplo, el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso y antes de conocer la autoridad de Dios, se esforzó por erradicar a la iglesia, pero fue liberado al encontrarse con la autoridad de Jesús. Esto significa que la sumisión no está dirigida a una persona, sino la autoridad de Dios en esa persona. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, hermanos. Esto significa que la sumisión no está dirigida a una persona, sino la autoridad de Dios en esa persona. O sea, mi sumisión es a Dios, no a otras personas. Se equivocan los tales por cuales. Porque a veces van. Oiga, ¿usted ve bien lo que me hizo el pastor? Hasta los sufridos se hacen. Aprendan, amados hermanos, si alguien va a hablar de alguien, tú dile inmediatamente, a ver hermano, ¿está presente? No, entonces no me digas nada, díselo a él o a ella. Así debemos de cortar de tajo la boca del diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo acepto, me da comezón, dice, ay, a ver, ay, qué interesante cosa me va a enseñar esta hermana.
No, sí, para lo malo, pero sí aprendemos. No, hermana, no prestes oído a habladurías, a chismes, a murmuraciones, porque en ese momento tú te haces cómplice de esa persona. Porque en el día que menos lo esperen, yo los voy a llamar a cuentas. Y tú vas a decir, pues ella también habló. Y luego así, y él también. ¿Y por qué nomás yo? Él también. Luego te va a acusar, hermano. Así. Porque así son los rebeldes, hasta cobardes son. Hablan de ti a espaldas y dicen cuanta cosa dicen y no tienen miedo porque no conocen lo que es la autoridad. Por eso estoy compartiendo esto, hermanos. Porque no quiero que en lo futuro llegue a suceder algo. Y como dicen por ahí, sobre aviso no hay engaño. ¿Sí? Yo espero que el Señor nos permita hasta que Él venga, porque su venida está pronta, hermanos. Pero si nos permite unos años más, hermanos, yo espero ver fidelidad a Dios primeramente, ¿sí? Y a la obra del Señor y a la autoridad que está puesta, sea yo o seas tú. Lo que haga la hermana Liz con el llamado que Dios le ha dado, ¿sí? Lo tiene que hacer bien hecho. Y sé que lo va a hacer. Porque mi confianza está en Dios. Porque Dios me dijo, habla con ella, proponle esto. Si acepta, quiere decir que va para adelante. Y lo aceptó y ya está el reto. Ya está en el equipo, ¿sí? Y yo sé que se va a poner las pilas y va a agradar no al pastor. ¿A quién? A Dios. Amén. La mayor necesidad de cualquier persona, hermanos, es la sumisión. Si el primer mandamiento es amar a Dios, la mayor necesidad del hombre es someterse a Él. Tanto lo uno como lo otro nos muestra que la mayor exigencia que Dios hace al hombre no es que lleve la cruz, ni que dé ofrendas, no que se consagre, no que trabaje o sirva, sino que se someta a Él en amor. ¿Cómo? En amor. Porque no es lo mismo, hermanos. Yo puedo tener muchos talentos y habilidades, pero si yo no soy sometido a Dios, yo soy un rebelde. Y tarde que temprano se va a manifestar. Y vamos a ver otros ejemplos la semana que entra, hermanos, de cómo se manifiesta la rebeldía y la murmuración. Y son ejemplos bien vívidos ahí en la palabra del Señor. Amén. El padre busca hijos antes que siervos. El hijo busca esposa antes que esclavos. Y el espíritu anhela su morada antes que los edificios de ella. ¿Sí? Fíjense, lo voy a volver a repetir. El padre busca hijos antes que siervos. Dios no quiere siervos, quiere hijos. Y los hijos, cuando aman al Señor, se convierten en siervos. El hijo busca esposa antes que esclavos. ¿Sí? Porque una esposa que ama a su esposo, ay, mi chiquito, ¿qué te hace falta, mi amor? Porque está esclava a su amor. No esclava de esclavo, de otro significado. Porque está esclavizada por amor. Yo estoy esclavizado a Cristo por amor. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. Hubo un caso en la vida de Saúl. Cuando fue Saúl ungido para ser el primer rey de Israel, Dios le dio instrucciones a través de Samuel, el niñito que les platiqué. ¿Sí? Le dijo, ve y haz esto y esto y esto. Vas a ir a conquistar a este territorio y vas a matar
ovejas, bueyes, a los reyes, a los magistrados, niños, mujeres, todo. Muchos cuando leen la Biblia y esas partes dicen, ay, qué malo era Dios. No, no eran pueblo de Dios, eran rebeldes. Y esos merecían la muerte, porque no estaban sometidos a Dios. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Que no se les olvide, hermanos. Otro ejemplo es la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería ellos el mayor en la Santa Cena. Y notemos que el deseo de Jesús no era la cruz, hermanos. Dice, sí, voy a morir por ti en la cruz. No, el deseo no era la cruz. Fíjense bien, simbolizaba en la copa, o sea, el derramamiento de sangre. Su anhelo era hacer la voluntad de Dios independientemente de lo que se requiriera. Tuvo que pasar una humillación tremenda desde que lo capturaron. Abofeteado, lacerado, latigado, escupido. Le decían blasfemias por todo el camino hasta el Gólgota. Dice, fue obediente hasta lo sumo. O sea, lo sumo es lo máximo. Y era la muerte más horrible en aquel tiempo porque eran considerados malditos. La sumisión a la autoridad es más alta que cualquier sacrificio. Entonces, Saúl dijo, no hombre, esto y lo otro, y Dios se dio cuenta y mandó a Samuel. A ver, Saúl, no hombre, estoy bien contento, fíjate. Y mientras estaba platicando con Saúl, se oyeron ovejas, vacas y todo. Dice, ¿qué se oye por ahí? No, pues es que los muchachos les dije pues, que se agarraran las vacas y pues, ¿para qué las matábamos? Si ellos pueden. El Señor no te dijo eso. Desobedeció a Dios en las instrucciones. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Lo desechó. Y eso es, hermanos, lo que sucede con los rebeldes o las rebeldes. Van a salir fuera. Es más, los líderes ni los pastores van a necesitar de llamarlos. Solitos se van a ir. Porque el pastor va a clamar por misericordia para que se arrepienten. Y si no, ellos solitos o ellas solitas se van a ir. Hay muchos que están aquí, sí, en las iglesias. No hablo de aquí. Muchos están en la iglesia, pero están en otra parte. Y están buscando un motivo para irse, para echarle la culpa al pastor o al cuerpo de liderazgo o a alguien. El que se quiere ir y no está a gusto se va a ir. No es preocupación del pastor si se va o no se va. La preocupación del pastor es que se arrepienta y le pida perdón al Señor, porque lo que está haciendo va a haber consecuencias. Amén, hermanos. Hay consecuencias. El Señor Jesús llamó a estas personas hacedores de maldad. Ahí en Mateo 7, 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el Señor Jesús llama a estas personas hacedores de maldad, lo cual parece incomprensible, pues cuando miramos las obras de dichas personas, profetizaban, echaran fuera demonios y demonios. Hermanos, muchos hacen eso, pero para su propio bien. Pero su corazón es un corazón rebelde y tarde que temprano se va a manifestar. Amén. Ellos no conocían al Señor, por lo que no estaban sometidos a Él a pesar de llamarle Señor.
de modo que sus obras estaban basadas en la rebelión. Así que Jesús no les aceptó. Aún las buenas obras son consideradas obras de maldad cuando son hechas con rebelión. Todas las personas que hacen buenas obras que aparentemente son buenas, pero su intención es una rebelión. ¿Por qué? Porque lo que hacen es para ensalzarse ellos mismos y desacreditar al pastor o desacreditar al líder. ¿Sí? Con esto, hermanos, nosotros podemos detener al pecado y a la rebelión misma. Nosotros tenemos que cuidarnos nuestras espaldas, unos a otros. No permitas de hoy en adelante, ya que estás aprendiendo lo que es autoridad, recibir de alguien si la persona no está presente. Porque tú te vas a hacer cómplice de esa persona. ¿Sabes qué, hermano? No. Estando yo en una casa que me invitaron a almorzar, estaban otras personas hablando mal de otra. Y esta persona, y yo me quedé así, wow. Porque yo estaba a punto ya de pararme para retirarme, porque a mí no me gusta eso. Dice, ¿saben qué, hermanos? Yo me retiro porque me duelen mis oídos de las tonterías que están diciendo. Y se retiró y detrás de ella yo. A ver qué día le invito, es una maestraza para dar clases a los maestros. Aprendamos que la fe nos lleva al cielo. Por fe en Cristo somos salvos, pero por la sumisión a Cristo disfrutamos la vida del reino de los cielos. O sea, por fe ya somos salvos, hermanos, pero la fe en Cristo nos hace disfrutar esa vida cristiana. Yo disfruto cada momento. A veces sufro cuando veo a otros lastimados, lacerados, heridos, humillados, porque me pongo o me quiero poner en los zapatos de ellos para poderles dar una palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza. No es fácil, hermanos, ver a una persona que está padeciendo. Pero a veces es más sano, hermanos, retirarnos de esas personas. Porque eso puede traer contaminación. Vamos a ponernos de pie. Dios no busca esclavos, sino hijos. Pero Dios tampoco busca hijos desobedientes, sino obedientes. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de genuina obediencia. La obediencia retardada no es obediencia. Si te dicen, ves, sí, ahorita. Es muy común con los hijos que le dices, ve a hacer el baño, ahorita. Eso es desobediencia. Y eso también se llama rebeldía. La obediencia retardada no es obediencia, es rebeldía. Y la obediencia parcial, o sea que hace las cosas a medias, tampoco es obediencia. Es que no tuve tiempo, nomás hice esto. No vas a salir. Dame el celular. Dame esto. Tienes que imponer tu autoridad en amor, claro. Y hacerles ver que las cosas que se hacen en medias no le gustan al Señor. Si a ti como padre no te gustan, o a qué padre le gusta que hagan las cosas a medias. Es que la tarea, mira, la maestra me dijo que hiciste nomás la mitad. Y aquí dice bien claro, hermanos, la obediencia parcial tampoco es obediencia, es rebeldía. ¿Por qué? Porque aquí nomás mis chicharrones truenan, como decimos. No, hermanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Te voy a dar un minuto, hermano, hermana.
Si tú has vivido en algún momento la presión del enemigo de hacerte caer en tentación, queriéndote hacer que hagas algo indebido, algo incorrecto, con alguna autoridad, con algún líder, contra tu esposo, contra tu esposa, hijos contra los padres, ahorita es el tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Hermanos, y si acaso hubo a lo mejor un conato de hacer algo incorrecto, la misericordia del Señor va a estar sobre de ti y la bendición va a ser derramada sobre de ti, porque Dios dice a través de su Hijo amado Jesús, ¿sí? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso es ser sumiso, ¿sí? Ese es otro sinónimo de sumisión, la mansedumbre, porque una persona mansa obedece y acata las instrucciones de su pastor, de su jefe, de su patrón, de sus padres, etc. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias, amados hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Sembradores de la verdad los saluda, sembradores de la verdad los bendice en el nombre de Jesús. Si tú ya has aprendido esto, si ya te lo enseñaron, no caigas en la provocación del enemigo. Bendice a tus pastores, bendice a tu liderazgo, bendice a tu esposo, bendice a tus padres, bendice a tus patrones y jefes. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tiemblo al predicar esto, Señor, porque no es fácil tener puesto ese sello de autoridad, porque solamente de saber de quién viene esa autoridad, no tengo más que humillarme y reconocer que sin ti yo no soy nada, no soy nadie. Ayúdame, Señor, a sacar adelante esta misión en la cual tú nos has encomendado. Y yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada uno de mis amados hermanos, al cuerpo de liderazgo, Señor, y a todos aquellos que se vayan integrando, Señor, enseñarles estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si anotaste, asimílalo, hermano, hermana, porque estos próximos 2 domingos vamos a hablar algo muy parecido. La próxima semana vamos a ver ejemplos de personas que fueron rebeldes y lo que pasó con ellos. Así es que espera con ansia eso y vas a aprender mucho, hermano. Y si eso no te mueve a detener cualquier tentación que te lleve a eso o a más, entonces cuidado con el Señor. Hermanos, muchas gracias por estar atentos a esta prédica. Que el Señor me los bendiga.
Que Dios traiga una bendición rica cada día y que estas enseñanzas, Señor, hermanos, perdón, lo pongamos en práctica en nuestra vida personal, con nuestra familia y enseñarlo a otros. Que el Señor les bendiga. Doy el lugar a quien corresponda.